Imagina esta escena. Es súper tarde en la noche. El mundo físico está en completo silencio. Claro, todos durmiendo. Exacto. Pero en los monitores de un centro de operaciones, todas las alarmas están destellando en rojo. La peor pesadilla de cualquier administrador de sistemas. Totalmente. Una infraestructura gubernamental entera acaba de ser vulnerada, millones de registros confidenciales están expuestos y, la intuición nos diría que los responsables están escondidos en lo más profundo de la red oscura, ¿no? Sí, borrando febrilmente sus huellas, encriptando sus conexiones, para desaparecer por completo. Digamos que el manual clásico de respuesta a incidentes dicta exactamente eso. El atacante golpea, extrae el valor y, se evapora en el ruido de fondo de Internet. Pero lo que revelan nuestras fuentes de hoy rompe con cualquier manual. O sea, en lugar de esconderse, este grupo de atacantes hace algo impensable. Irrumpen en un foro de audio público a la vista y oídos de miles de usuarios. Y lo más loco es que no entran lanzando amenazas ni exigiendo rescates a gritos, para nada. Exacto. Entran para entablar un debate técnico sorprendentemente educado con un analista de ciberseguridad sobre la arquitectura exacta que acaban de derribar. Sí, le explican los fallos en los firewalls nacionales casi como si estuvieran en una revisión de código corporativa. Es una escena que de verdad desafía toda lógica institucional. Es el equivalente digital a un equipo de asalto que tras vaciar la bóveda de un banco central decide llamar al arquitecto del edificio. ¡Wow! Sí. Y no para burlarse, sino para ofrecerle una crítica constructiva sobre, la pésima aleación de acero que eligió para las puertas. Muestra un nivel de confianza y de control operativo que resulta totalmente desconcertante para las autoridades. ¿Tal cual? Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de análisis detallado. Hoy es 29 de marzo de 2026 y nuestra misión hoy es desentrañar las intensas tensiones sociales y los dilemas operativos que están reescribiendo la jerarquía del bajo mundo cibernético. Particularmente en América Latina, que es un ecosistema muy particular. Así es. Tenemos sobre la mesa un volumen de fuentes fascinante. Hay transcripciones filtradas de debates en vivo en X Spaces, reportes profundos de inteligencia bajo el título Code and Credibility y las bitácoras de investigación de un analista clave llamado Alberto Daniel Gil. Un material denso pero increíblemente revelador. Ok, vamos a desempacar esto. Porque lo primero que salta a la vista en estos documentos es la imposición de un nuevo orden digital. Un cambio de paradigma completo. Sí. En este ecosistema, los currículums institucionales, las certificaciones corporativas, los cargos públicos... ¿Todo eso ha perdido su valor? Exacto. La única moneda de cambio que te mantiene vivo en estos foros es la verdad forense. Vemos el colapso absoluto de la autoridad tradicional por decreto. En estas comunidades subterráneas, digamos que el estatus no se hereda, ni se compra con miles de seguidores en redes sociales. A ellos no les importa tu perfil de LinkedIn. Para nada. No importa si alguien fue director de Seguridad Nacional o si tiene un muro lleno de diplomas. El respeto opera bajo un código darwiniano sumamente brutal. Muy brutal. Tu valor es exactamente equivalente a tu capacidad técnica demostrable en tiempo real. Y lo que es crucial entender para nuestra audiencia es que los ataques a infraestructuras críticas no siempre nacen de una motivación financiera directa. Claro, no siempre es por dinero. Exacto. Muchas veces el motor principal es la acumulación de capital social dentro de su propio ecosistema. Y esa cultura de reputación llevada al extremo es lo que escala hasta convertirse en incidentes de seguridad nacional. Las transcripciones detallan un enfrentamiento que, ilustra esta dinámica de poder a la perfección. El famoso incidente del reto de programación. Ese mero. Tenemos a dos figuras diametralmente opuestas. Por un lado, un desarrollador en las sombras conocido bajo el seudónimo de Mr. Van. Alguien inmensamente respetado por la calidad de su código. Inmensamente. Y por el otro lado, Héctor López, un analista de la vieja guardia. Una figura pública que se presenta con años de trayectoria institucional y supuestas conexiones con agencias gubernamentales. Que básicamente representa la colisión inevitable entre el establishment burocrático de la ciberseguridad y la agilidad táctica de los operadores modernos. Sí, entonces Mr. Van decide que es momento de auditar públicamente la autoridad de este analista, de Héctor. Y no lo hace a escondidas. No. En lugar de lanzar una campaña de difamación en foros anónimos, lanza un desafío frontal.
Un reto de programación en vivo. Con dinero de por medio, además. Sí, $25,000 sobre la mesa. Mr. Van exige que Héctor demuestre frente a una audiencia masiva si es capaz de escribir código funcional o si su carrera entera es una fachada construida sobre relaciones públicas. Es la aplicación más pura de esa regla de oro. Demuestra que puedes interactuar con la máquina a bajo nivel, o pierde tu derecho a hablar. Tal cual. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, la reacción a ese ultimátum revela la fragilidad de la autoridad construida sobre papel. Los registros de audio muestran que Héctor evade la prueba técnica por completo. Ni siquiera lo intenta. No, en lugar de compilar una sola línea de código, su estrategia de defensa es entrar al foro público y elevar el volumen. A gritar, básicamente. Exacto. Intenta recuperar el control de la sala mediante agresiones verbales, descalificaciones personales y un lenguaje sumamente vulgar. Es un intento desesperado de aplicar dominación social en un entorno que solo respeta la destreza matemática. ¿Y cuál fue el resultado? Inmediato. La comunidad organiza una votación democrática en ese mismo instante y lo expulsa del servidor de audio. Lo fascinante aquí es el mecanismo sociológico que aplican para destruir una reputación. ¿Podríamos llamarlo deslegitimación performativa? Deslegitimación performativa. Suena intenso. Lo es. Para estos operadores, neutralizar a un rival en privado no tiene valor estratégico. Necesitan la teatralidad de una audiencia pública para desmantelar la psique y la autoridad de su objetivo. Y el arsenal que utilizan es puramente técnico. ¿Ah, sí? El golpe final antes de la expulsión. Exacto. Lo catalogaron como una amenaza de capa 8. Que para quienes nos escuchan y navegan estos temas, sabemos que etiquetar a alguien de capa 8 es el insulto técnico definitivo. Te destruye. Sí. O sea, le están diciendo en la cara que su nivel de comprensión de sistemas es nulo, que su única destreza real es la ingeniería social básica. Digamos, enregar a un empleado administrativo por teléfono para que le dé una contraseña. Exactamente. Al usar ese término, lo están despojando de cualquier legitimidad como ingeniero o arquitecto de red. Lo reducen a un simple estafador de cuello blanco. Desarticulan su identidad profesional por completo. Ya no es el experto que asesora gobiernos, es un usuario más frente a un teclado que es incapaz de entender lo que ocurre detrás de la pantalla. Toda esta dinámica me hace pensar en una analogía. Es como un torneo de ajedrez de alto nivel, ¿no? A ver, Tienes a un gran maestro, famoso por escribir libros sobre teoría del ajedrez, que de pronto se sienta frente a un jugador callejero. Y cuando el jugador callejero hace un movimiento brillante, el gran maestro, en lugar de responder en el tablero, voltea la mesa. literalmente voltea la mesa. Sí, empieza a gritarle al público y exige ganar simplemente por su estatus. En ese segundo no solo pierde la partida. Pierde el respeto de cada jugador en la sala para siempre. Exacto. Pero bueno, esa expulsión pública cataliza algo mucho más grande que una simple disputa de egos. Expone una fractura ideológica que atraviesa toda la región. Una disputa sobre quién tiene el monopolio de la moralidad en la red. Sí, porque las transcripciones se vuelven súper intensas en este punto. El analista expulsado recurre a la narrativa institucional estándar. Etiqueta a los miembros del foro como delincuentes, como cibercriminales comunes. Y los llama script kiddies, o sea, novatos. Exacto. Pero las facciones que dominan la conversación, que en los audios se identifican como la Mexican Hacker Mafia y el Kronos Team, lanzan un contraataque basado en la hipocresía institucional. Y sacan los trapos sucios. Si acusan a este mismo analista de haber lucrado vendiendo bases de datos robadas de periodistas, extraídas de plataformas estatales como alfa.gov.mx. Y incluso exponen presuntos historiales de acoso a mujeres. Desdibujan por completo la línea de quién es la verdadera amenaza. Al rechazar la etiqueta de cibercriminales, estos grupos reclaman el manto del activismo. Activismo, claro. Su justificación operativa es que la destrucción de bases de datos gubernamentales y la exposición de registros confidenciales no son actos de extorsión. Ellos las ven como auditorías forzadas. Auditorías forzadas. Interesante término. Sí, argumentan que sus intrusiones son la única forma efectiva de exponer la corrupción sistémica y la incompetencia crónica de las instituciones públicas latinoamericanas, que, bueno, dejan los datos de los ciudadanos a la deriva. Pero a ver, aquí es donde yo siento que tenemos que detenernos y cuestionar un poco la narrativa de las fuentes. O sea, hacer un poco de pushback. Totalmente válido.
Al revisar el flujo de dinero, ¿realmente estamos presenciando a justicieros digitales motivados por la ética y la transparencia? Porque, oye, el hecho de que pongan $25,000 en efectivo para resolver una disputa de ego, sumado al desarrollo de herramientas de infiltración con fines de lucro, Ujú. me sugiere que el término hacktivismo es, en muchos casos, una marca corporativa extremadamente conveniente. Es una etiqueta de relaciones públicas que justifica el caos y facilita la construcción de un imperio muy lucrativo en el bajo mundo. Estoy de acuerdo, y los datos forenses respaldan ese escepticismo. La comercialización de vulnerabilidades contradice ese purismo ético que pregonan. Definitivamente. Y para entender esta disonancia debemos descartar la taxonomía clásica de la industria. Ellos rechazan rotundamente los conceptos corporativos de sombrero blanco, que sería el auditor ético, y sombrero negro, el criminal. Dicen que eso es puro invento de marketing. Exacto. Consideran que esa visión binaria es una fantasía de las agencias de relaciones públicas. Su filosofía operativa es que, para comprender las fallas arquitectónicas de un sistema, tienes que interactuar con él utilizando las mismas herramientas, incentivos y la misma agresividad que un adversario real. O sea, pensar como el enemigo. Tienes que pensar nativamente como la amenaza. Y el problema fundamental de pensar nativamente como la amenaza y de operar en un entorno donde el estatus lo es todo, es que terminas construyendo armamento digital de grado militar. Totalmente. Lo que nos lleva en las fuentes directamente al taller de Mr. Van y a su creación estrella, el famoso Flecker R7. Ah, el Flecker R7. Sí, que quede claro para la audiencia, esto no es un simple ejecutable malicioso que descargas por error al hacer clic en un correo. Para nada. El Flecker R7 representa la profesionalización extrema del bajo mundo. Hablamos de un troyano de acceso remoto, un RAT por sus siglas en inglés, que integra capacidades de ransomware. Ok, suena peligroso. Lo es, pero su verdadero valor de mercado radica en su arquitectura de evasión. Porque hoy en día, los sistemas de detección y respuesta extendida, los famosos XDR, que protegen corporaciones y gobiernos, ya no buscan firmas de virus antiguas. No, ya no escanean como los antivirus de los 90s. Exacto, buscan comportamientos anómalos. Digamos, si ven un proceso intentando encriptar miles de archivos simultáneamente, saltan las alarmas y lo bloquean. Entonces, si los XDR son tan avanzados, ¿cómo logra esta herramienta de Mr. Van volverse invisible ante monitores heurísticos tan sofisticados? Evitando comportarse como malware, básicamente. ¿Cómo es eso? El Flecker R7 inyecta sus hilos de ejecución directamente en procesos legítimos del sistema operativo Windows, como PowerShell o el instrumental de administración. Se disfraza de una herramienta normal del sistema. Exacto. Y una vez dentro, modula su comportamiento. Emula la cadencia exacta, los tiempos de procesamiento y los comandos que utilizaría un administrador de TI humano realizando un respaldo de rutina, por ejemplo, un viernes por la madrugada. ¡Wow! Sí. Los monitores heurísticos del XDR analizan el tráfico, identifican el perfil de un administrador autorizado trabajando y le otorgan vía libre justo antes de que el componente de ransomware se active de forma irreversible. ¡Qué locura! Y esto nos lleva a una de las dinámicas comerciales más reveladoras en los documentos. O sea, en un mercado clandestino, impulsado por el lucro, la lógica dicta que le venderías esta herramienta a cualquiera dispuesto a pagar la tarifa en criptomonedas. Mientras paguen, te da igual. Exacto. Sin embargo, Mr. Van Kostral implementa un proceso de investigación corporativa sobre sus clientes muy estricto. Las fuentes indican que exige llamadas de voz directas para auditar el nivel de conocimiento técnico del comprador antes de soltar el código. Sí, rechaza clientes constantemente. Y si conectamos esto con el panorama general de la economía del malware como servicio, la estrategia tiene un sentido financiero impecable. Explícame eso. La seguridad operativa, o PSE-SC, dicta que en este nivel el riesgo principal para el desarrollador no son las agencias de la ley, es la incompetencia de sus propios clientes. Ah, claro. Si le entregas el Flecker R7, que depende del sigilo absoluto, a un operador novato que lo despliega ruidosa y masivamente contra objetivos de bajo nivel, las alertas se van a disparar. Van a hacer ruido. Muchísimo ruido.
Los analistas de las grandes firmas de ciberseguridad capturarán la carga útil, realizarán ingeniería inversa al mecanismo de evasión y emitirán un parche global en 48 horas. Y en ese momento, el producto estrella de Mr. Van pasa a valer cero. Cero absoluto. Arruinan el negocio. Es brillante desde la perspectiva de protección de propiedad intelectual, la verdad. Es como... es el equivalente a que un ingeniero diseñe la ganzúa maestra definitiva, capaz de abrir cualquier bóveda sin dejar un solo rasguño. Una obra de arte de la ingeniería. Exacto. Si el ingeniero le vende esa ganzúa a un ladrón de poca monta, que la usa para forzar la cerradura de una tienda rompiendo el cristal en el proceso, bueno, la policía va a confiscar la ganzúa, los fabricantes de cerraduras la van a estudiar y cambiarán el mecanismo de cada bóveda del mundo. Adiós a la ventaja técnica. Tal cual. Por eso el ingeniero filtra a sus clientes y solo vende a especialistas de cuello blanco, porque necesita proteger la viabilidad a largo plazo de su invento. Operan con un control de calidad y una mitigación de riesgos que, sinceramente, envidiarían muchas corporaciones legítimas. Pero estas tácticas de evasión silenciosa no se quedan en un laboratorio aislado o en simulaciones teóricas, lamentablemente. No. Están siendo desplegadas para desmantelar la infraestructura crítica de naciones enteras. Y aquí es vital hacer un paréntesis analítico para quienes nos escuchan. Al revisar estos reportes de inteligencia filtrados y las comunicaciones de estos grupos, nos topamos con afirmaciones sumamente densas. Muy graves, sí. Se mencionan presuntos vínculos sistémicos con cárteles y vulnerabilidades masivas en los gobiernos de México y Argentina, citando directamente a la administración de figuras políticas como Claudia Sheinbaum. Y quiero ser súper clara aquí. Nuestro trabajo en esta mesa no es validar esas posturas políticas. Para nada. Ni de izquierda ni de derecha. Tampoco estamos aquí para confirmar esas acusaciones ni emitir juicios de valor sobre las administraciones mencionadas. Esa es tarea del periodismo de investigación y de las autoridades competentes. Exactamente. Nuestro objetivo aquí es estrictamente auditar la topología técnica y las brechas de seguridad que estos operadores afirman haber explotado, basándonos solo en las fuentes provistas. Y al analizar estrictamente esa topología de red, el panorama que dibujan los atacantes es crítico. Según las bitácoras, el gobierno de México es percibido operativamente como el hack the box más grande del continente. Lo usan como patio de recreo. Lo utilizan literalmente como un entorno de entrenamiento interactivo para novatos y expertos. Describan redes institucionales donde no existe la segmentación básica. Si logras comprometer el equipo de un pasante, tienes una ruta directa hacia los servidores centrales de bases de datos. Es que es absurdo. Y lo más alarmante para mí es cómo explotan las tecnologías emergentes. Los documentos detallan ataques contra las nuevas implementaciones gubernamentales, como los chatbots de inteligencia artificial diseñados para atención ciudadana o turismo. Que están muy de moda ahora. Sí, pero el problema es que estos sistemas son integrados sin controles de seguridad perimetral. Los atacantes utilizan algo llamado inyección de comandos, o prompt injection. Que suena muy sofisticado, pero es conceptualmente simple. Exacto. Básicamente consiste en manipular las instrucciones del modelo de lenguaje con frases lógicas específicas, obligando a la inteligencia artificial a ignorar sus directrices de seguridad y obligándola a consultar y escupir datos confidenciales de los servidores a los que está conectada. La superficie de ataque es inmensa. Y los foros hacen un énfasis particular en la vulnerabilidad extrema que esta arquitectura obsoleta representa de cara a eventos masivos inminentes. Como la Copa del Mundo. Exactamente. La Copa del Mundo. Desde una perspectiva de inteligencia de amenazas, si las bases de datos de identidad colapsan mediante inyecciones de códigos simples en un día ordinario, imagínate durante el Mundial. La viabilidad de mantener la seguridad nacional blindada cuando toda la atención y el tráfico del planeta apunten a esos servidores parece matemáticamente improbable. Y la auditoría técnica se cruza rápidamente con la inteligencia geopolítica a través de desarrollos como el de un miembro de la comunidad identificado como Julio. Ah, la herramienta de Julio, sí. Él programó una herramienta de inteligencia de fuentes abiertas, u OSINT, diseñada para ingerir terabytes de información pública,
cruzarla con los volcados de bases de datos filtradas y mapear visualmente conexiones financieras y de propiedad entre funcionarios públicos y estructuras criminales. Y la ironía definitiva de todo esto es que los registros muestran a contactos desde el interior del propio gobierno intentando adquirir acceso a esta herramienta. Buscando la tecnología del bajo mundo para sus propias investigaciones. Sí, porque sus sistemas oficiales son inútiles. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? ¿Por qué la mecánica de evasión de un troyano o las peleas en un foro a las 3 de la mañana deberían importarnos en el mundo físico? Porque nos afecta a todos. Exacto. Porque esos servidores sin segmentación y esos chatbots mal configurados contienen nuestros historiales médicos, nuestras declaraciones de impuestos y nuestras identidades biométricas. La negligencia arquitectónica convierte a la ciudadanía en daño colateral directo en esta guerra de estatus. La vulnerabilidad es absolutamente asimétrica. O sea, el ciudadano aporta los datos obligatoriamente, pero no tiene ningún control sobre las murallas que los protegen. Ninguno. En medio de esta disfunción institucional y tácticas anárquicas, surge la necesidad de encontrar un puente. ¿Cómo logra el análisis profesional de ciberseguridad decodificar las intenciones de una comunidad tan hostil hacia la autoridad? Buena pregunta. Y la respuesta nos la da el perfil forense de Alberto Daniel Gil. Su trayectoria rompe el molde del analista corporativo tradicional. Por completo. Según los registros, Alberto es un investigador profesional que enfrentó un proceso penal y fue encarcelado en Uruguay por un delito informático que él sostiene que no cometió. Las fuentes detallan cómo se enfrentó a un sistema judicial que carecía por completo de la alfabetización digital necesaria para interpretar la evidencia forense más básica. Y esa experiencia de ser triturado por la maquinaria estatal es el factor diferenciador. Alberto no se acercó a estas facciones desde, digamos, la arrogancia de un consultor corporativo que viene a dar lecciones de moral. No llegó con traje y corbata a regañarlos. Para nada. Abordó la interacción desde el trauma compartido de la incompetencia institucional. Ese terreno común le permitió establecer un canal de comunicación. Pero bueno, en este ecosistema la empatía no es suficiente para sobrevivir. Necesitas demostrar peso técnico. Y las bitácoras muestran exactamente cómo consolidó ese respeto. Alberto no especuló, no se puso a adivinar. Aplicó un rastro forense predictivo impecable sobre las operaciones del Team Cronos. Analizó el ruido de fondo de Internet. Mapeó los patrones de reconocimiento de red que este grupo realizaba en foros clandestinos, identificó las firmas de sus escaneos de vulnerabilidades apuntando a la infraestructura del gobierno de Argentina y cruzó esos datos para advertir públicamente sobre la inminencia y el vector exacto de un ataque masivo. Y cuando el incidente ocurrió, siguiendo meticulosamente la secuencia que Alberto había documentado, el Team Cronos no reaccionó con violencia. No lo catalogaron como una amenaza que debía ser silenciada. Exacto. Vieron la precisión matemática de su análisis y entraron de manera pacífica a su espacio de audio para validar su trabajo y dialogar. O sea, en un mundo regido por el engaño, la exactitud forense fue el único tratado de paz necesario. Esto plantea una pregunta importante a nivel de defensa nacional. A ver, si un analista independiente, utilizando técnicas forenses de reconocimiento, puede predecir con semanas de antelación el colapso de una infraestructura crítica, ¿qué justifica la ceguera sistemática de las agencias gubernamentales? Es inexcusable. Tienen la inteligencia procesable enfrente, las banderas rojas están documentadas, y el aparato estatal parece paralizado por una mezcla letal de burocracia y negación tecnológica. Y mientras los gobiernos ignoran las señales, la evolución del bajo mundo sigue su curso. Alberto está implementando modelos de inteligencia artificial para traducción en tiempo real. Eso es un salto cuántico. Su objetivo es derribar la última barrera de contención que mantenía a estos grupos relativamente aislados: el idioma. Está conectando la agresividad operativa de los hackers latinoamericanos con la atención y los recursos de la comunidad global de ciberseguridad, incluyendo colectivos masivos como Anonymous. Básicamente, Alberto actúa como un enrutador humano. Decodifica el argot técnico, las motivaciones sociales y los vectores de ataque regionales, y los traduce en inteligencia táctica procesable para el resto del planeta. La fricción del lenguaje está desapareciendo. Cuando esa barrera caiga por completo, la falta de preparación de la región no será solo un problema local,
las vulnerabilidades estructurales quedarán expuestas en el escenario global, atrayendo actores de amenazas de otras latitudes hacia infraestructuras que ya sabemos que no pueden defenderse. Van a llover ataques de todas partes. Tal cual. Lo cual nos trae de vuelta al punto de origen de este recorrido. Hoy hemos desarticulado el mito de la ciberseguridad basada en diplomas y acreditaciones de papel. Exploramos cómo el choque de egos en tiempo real es el verdadero motor de la innovación en el malware moderno, como vimos con el diseño sigiloso del Fleckry R7. Analizamos la economía de la seguridad operativa y la desconcertante realidad de un sector público que funciona honestamente como un campo de pruebas abierto para inyecciones de código súper básicas. Y fuimos testigos de cómo la distinción semántica entre un auditor, un activista y un mercenario digital se ha evaporado, dejando en su lugar un ecosistema pragmático donde el único lenguaje que importa es el de los privilegios de acceso al sistema. Sí. Y para cerrar, quiero regresar a la imagen inicial. Ese grupo de atacantes conversando tranquilamente sobre el colapso que acaban de provocar, mientras los servidores nacionales arden en el fondo. Nos deja con una reflexión bastante inquietante para llevarnos de esta sesión. A ver. Si las instituciones estatales, sostenidas por los impuestos de los ciudadanos, están demostrando ser arquitectónicamente incapaces o institucionalmente indiferentes a la hora de proteger la integridad de nuestros datos, y resulta que las únicas entidades logrando auditar de manera efectiva los fallos sistémicos de estos gobiernos son redes subterráneas, operando sin supervisión legal y motivadas por la acumulación de estatus o vendetas públicas, ¿significa esto que la viabilidad y la transparencia de las democracias modernas en el siglo XXI dependen ahora, por defecto, del escrutinio forzado de mercenarios digitales? Es una interrogante crítica sobre quién ostenta realmente el poder de auditar a nuestras instituciones. Sin duda. Hasta el próximo análisis detallado.